Qué bueno verla Hola este año Edward, hola a todos desde Cali. desde Cali, ¿cierto? Muy bien, María Eugenia, qué rico con todo este año, pues, a escuchar al Señor. Y qué rico que hoy estamos nuevamente profundizando Lucas. Y digo nuevamente Lucas porque este martes lo hicimos aquí en Miami de manera presencial. Y hoy lo vamos a estar profundizando nuevamente desde esa introducción inicial que es tan importante, ¿cierto? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué saben ustedes de Lucas? ¿Quién era ese tipo? Cuando le hablan de Lucas, ¿usted en qué piensa? ¿En plata o en qué piensa? Cuenten, muchachos. ¿Qué saben ustedes de Lucas? ¿Qué han escuchado? ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo se peinaba? ¿A qué hora se despertaba? ¿Dónde vivía? Cuéntenme ustedes un poquito quién es Lucas o qué han escuchado. Por ahí veo que Juan levantó la mano. Lucas era médico. Lucas era médico, muy bien. ¿Del Jackson? ¿De dónde? No sé. De eso sí no sabemos, ¿cierto? No me pida tanto. Muy bien. ¿Qué más Edward, sabemos de Lucas? que era pintor, Por ahí artista. dicen que por ahí le tenían el apodo del pintor. El pintor, ¿cierto? ¿Qué más sabemos de Lucas? Amigo de Juan. Amigo de Juan. ¿De Juan el de Atlanta? No. Bueno. ¿Qué más sabemos de Lucas? A ver qué se nos ocurre. Amigo ¿Qué hizo Lucas? Era Era un buen tipo. Muchachos, era un apóstol de Jesús, nos dice por acá, cielia@gmail.com. Bueno, por ahí nos dicen, eso lo estaremos hablando en un ratico porque hay algo que aclarar ahí. Muy bien, muy bien. Lo importante es que participemos, ¿cierto? Que participemos. Hay que tener identidad, personalidad, ¿cierto? Y que participemos. Muy bien, muchachos, vamos a estar iniciando Lucas y para iniciar, pues yo tengo una presentacioncita que me gustaría compartirles. Así que se las voy a compartir en este momento. Vamos a ver si esto deja. Muy bien. Y ustedes me van a decir cuando ya la estén viendo, por favor. Listo, por ahí veo dedos arriba. Muy bien. Hablemos de Lucas, ¿cierto? Cuando hablamos de Lucas, estamos hablando de un hombre que igual como usted y como yo, vivió una experiencia de encuentro con Jesús. Y aquí aclaramos lo del apostolado de Lucas. Lucas vive un encuentro con la persona de Jesús, pero no tiene el privilegio que vivieron, digamos, los primeros 12 discípulos, que fue un encuentro con el Jesús histórico. Cuando hablamos de un Jesús histórico, no es un Jesús que quedó en la historia y desapareció y ya, y quedó como un hombre de la historia y ya. No, cuando nos referimos con esta expresión, es claramente que Jesús hizo parte y hace parte de la historia de la humanidad. Hubo un momento en el que Dios tomó la decisión de venir aquí a quedarse en medio de nosotros y hacerlo en la persona de Jesús, en su Hijo Jesucristo, el primogénito, pero escoge un tiempo específico y escoge un lugar geográfico específico también. Cuando hablamos del Jesús histórico, estamos hablando de esa persona histórica de Jesús con la que esos primeros discípulos tuvieron el privilegio de compartir. El encuentro de nosotros con Jesús hoy es más un encuentro espiritual, ¿cierto? Que algo tangible como si lo vivieron estos primeros 12 discípulos, ¿cierto? Nosotros nos quedamos ya es con los sacramentos, que también son maneras tangibles. Nosotros nos quedamos con la enseñanza de Jesús, que Jesús está en el prójimo, que Jesús está en nosotros y todo esto, que lógicamente es cierto. Pero el privilegio de caminar con ese Jesús histórico lo tuvieron estos primeros 12 discípulos. Lucas no hace parte del grupo de los 12. Lucas viene, por decirlo de una manera, de esa segunda camada de discípulos, ese segundo grupo de discípulos que vienen después de la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Mejor dicho,
Lucas es resultado de la evangelización del primer grupo de discípulos. Y a mí esto me hace acordar de un personaje que yo admiro en la música cristiana, que es Jesús Adrián Romero. Ustedes lo han escuchado a él. Él es un hombre cristiano, ¿cierto? Es de otra denominación cristiana, pero es un hombre con una unción muy linda en la música, en este don que el Señor le regaló y del cual todos disfrutamos. Todos disfrutamos de las canciones de este hombre. Pero a mí me llama la atención en el testimonio de este hombre que él dice que él se encuentra con Jesús, empieza a sentir esa curiosidad por Jesús porque un día alguien tocó la puerta, así como lo hacen los hermanos separados, que se van de casa en casa, y le hablaron de Jesús y a él le impactó mucho. Y cuando uno ve lo que el Señor ha hecho en este hombre y lo que ha hecho con este hombre para nosotros desde la música, uno dice, bendito sea el Señor y el día que puso esa persona que tocara en la casa de Jesús Adrián Romero, porque le potenció la vida, ¿cierto? Lo hizo discípulo, el que le hablaran de Jesús. Bendito sea el día en que alguien le habló a Lucas de Jesús, porque miren la obra tan maravillosa que nos regaló el Señor desde la experiencia personal de Lucas de encuentro con Jesús y de hacerse discípulo de él. Pero miren que Lucas no vive esa experiencia con ese primer grupo de los apóstoles. Se hace apóstol, por decirlo de una manera, tiene un apostolado como tal, claro que sí, pero no hace parte de ese primer grupo de los 12. Algo que podemos decir de Lucas también es que escribe uno de los famosos evangelios sinópticos. Hace parte del grupo de los 3 evangelios sinópticos, que como sabemos los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿correcto? Y nuestra iglesia los profundiza o nos invita a que lo estudiemos cada 3 años. Es decir, hace 3 años en la iglesia no se leía el evangelio de Lucas durante todo un año litúrgico, todos los domingos. Se leían ciertos textos en semana y en tiempos específicos. Pero a partir de ahora usted va a empezar a notar que todos los domingos en nuestra liturgia se va a empezar a leer el Evangelio de Lucas o se está leyendo el Evangelio de Lucas. Habrán ocasiones especiales donde no. Usualmente los tiempos fuertes litúrgicos, que es donde se lee el Evangelio de San Juan. Entonces Lucas hace parte de esos 3 evangelios sinópticos. Por ende, este año estamos trabajando el calendario C, que corresponde a Lucas. Tenemos el calendario A, que corresponde a Mateo, y el calendario B, que corresponde al Evangelio de San Marcos, ¿cierto? Son los 3 evangelios que se trabajan pues durante un año y cada 3 años. Muy bien. ¿Qué sucede con Lucas? Aquí yo les voy a pasar una imagen. Esto no pasa. Placa, ayuda. Así pasa. Estos precisamente no son ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ¿cierto? Tampoco los está buscando la policía, pero son amigos con los que hemos hecho camino en la evangelización, como son muchos de los que están hoy acá conectados, que el Señor nos ha dado ese regalo de encontrarnos sirviéndole al Señor, caminando con Él, y que cada día se van haciendo más familia, ¿cierto? Como digamos el caso de Fame, el caso de Amor, etcétera, etcétera, muchos que hay acá. Como no tenía fotos donde estemos todos, entonces esta fue una fotico que yo me encontré que quiero mucho porque estos son para mí grandes amigos que el Señor me ha regalado. Pero ¿por qué los pongo acá? Precisamente por el texto que le estamos incluyendo a esta diapositiva. Dice, cada evangelista tiene su propia genialidad, identidad, teología y redaccionalidad. Es decir, el Espíritu del Señor se vale de la identidad que tiene cada ser humano para hacer la obra que Jesucristo, que nuestro Papá Dios, tiene pensada para nosotros. Pero no se le puede quitar la identidad
que tiene cada ser humano para que pueda el Señor hacer su obra. Nada de eso. Todo lo contrario. Se vale de cada una de nuestras maneras de ser, de cada una de nuestra identidad, nuestra propia identidad, para el Señor hacer camino con nosotros. En otras palabras, como dice Benedicto XVI, Dios no quita nada y lo da todo, ¿cierto? Y lo da todo. Entonces, por allá, hace muchos años, hubo un hombre que quiso tomar de los 4 evangelios los textos como más relevantes y tratar de hacer un evangelio propio. Por ejemplo, ¿cuál es el evangelio que narra toda o el que narra en su mayoría o con un buen contenido lo que fue la niñez de Jesús? Es precisamente el evangelio de Lucas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía este hombre? Tomaba eso de Lucas, luego iba a Marcos y tomaba otra parte, luego iba a Mateo, entonces trataba como de hacer un quinto evangelio completico, como para que no quedaran huequitos, que porque Marcos no narró la niñez de Jesús, pero Lucas sí, entonces copiaba lo de Lucas. Pero es que Marcos dice que Jesús llamó a 2 pares de hermanos primero, entonces vino y montó eso. Y así como tratando de hacer una obra completica. Y uno pensaría, eso es maravilloso, porque me estoy leyendo todo completico, no van a haber vacíos. Y en la iglesia lo pararon en seco. Nuestra iglesia católica dijo, no, quieto en primera, eso no puede ser. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso es quitarle la identidad y lo que el Espíritu del Señor nos quiere enseñar en cada uno de estos evangelistas. Entonces, ustedes me verán diciendo muy seguramente durante este taller que el Evangelio de Lucas es maravilloso, pero también me escucharon decir lo mismo el año pasado que trabajamos Marcos y cuando estuvimos trabajando Mateo también, ¿cierto? Y es que cada uno tiene una identidad maravillosa, una genialidad, una teología. Y cada uno tiene unas cosas diferentes que le suman a lo que es este misterio y ministerio de Jesucristo el Señor. Muy bien, pasamos a la parte que a ustedes más les gusta, que es la parte del chisme, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con chisme? Vamos a hablar un poquito de quién era ese tal Lucas. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, ya se nos decía que Lucas era médico. Por ahí nos estaba diciendo Juan que efectivamente Lucas era médico. Y así es. Y los teólogos, los estudiosos, han llegado a esa conclusión también, porque la manera en que Lucas escribe su evangelio, cuando se refiere a partes o momentos en los que Jesús tenía que sanar a algún enfermo, las palabras que utiliza San Lucas son términos muy de médico, una terminología muy profesional. Mientras que cuando se lee el Evangelio, esto estoy hablando cuando se lee el Evangelio en griego, cuando se lee el Evangelio de Marcos o el de Mateo, la terminología es una terminología hacia las enfermedades un poco más general, como de pronto usted y yo la implementamos, ¿cierto? Ustedes no sé si ven que los médicos tienen unos conceptos acerca de las enfermedades que nosotros conocemos por un nombre, ellos le tienen el nombre, digamos, de la patología correcto, ¿cierto? Entonces en Lucas eso sucede en el Evangelio cuando se lee en griego. Te encuentras esa terminología de doctor, de medicina, muy concreta y que debe venir de alguien que efectivamente la estudió, la practicó. Lucas, de los 4 evangelistas, es el único que tiene raíces griegas. Raíces griegas. A Lucas se le conoce como el patrono de los artistas, de los historiadores, de los literatos. Así que si acá hay algún artista, un historiador, algún literato, empiécele a rezar a Lucas, que si mal no estoy, la fiesta creo que es octubre 18 o octubre 28, la fiesta de San Lucas. Sería algo que podríamos investigar, pues. Muy bien, todo esto hace parte del chisme, pues, de quién era ese tal Lucas. Ahora, vamos a aclarar eso del pintor. Lucas como tal no es que fuera pintor, ¿cierto? A lo mejor le pudo haber gustado, no sabemos.
pero a Lucas se le da el título de pintor, es por la manera en que escribe el Evangelio. Cada uno de los textos que escribe Lucas, él trata de que no se escapen detalles. Entonces, de una manera, una literatura muy especial que utiliza Lucas, trata de ubicar al lector de la mejor manera en el lugar con las personas que Jesús está teniendo una conversación o un evento que está sucediendo en torno a Jesús. Entonces, cuando usted va y lee el Evangelio de Lucas, se encuentra que Lucas da detalles del lugar, cómo era, que le pasaron el rollo, le pasaron el pergamino, Jesús lo abrió y se fue detalladamente narrando qué sucedió. Dice que las miradas estaban puestas en Jesús, ¿cierto? Como que da mucho detalle cuando está escribiendo el texto. Entonces le pusieron el pintor. ¿Por qué? Porque usualmente un pintor, cuando está haciendo su obra, trata de que no se le escape un detalle alguno. Entonces terminaron llamándolo el pintor, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Como verán en esta imagen, es una imagen que representa lo que es Lucas, ¿cierto? Digamos que este era Lucas, no sabemos si Lucas tenía esta cara, si era así, que parecía argentino, no sabemos, ¿cierto? Esta foto parece un argentino, pues. Muy bien. No sabemos cómo sería en realidad. Pero ¿qué es lo interesante de esta imagen que les estoy compartiendo? Es precisamente el animal sobre el que Lucas está apoyando. Que, como ven, si analizan detalladamente, es un toro, un torito, que tiene alas, ¿cierto? Un toro con alas. Recordemos que los evangelistas tienen todos un simbolismo. En todos hay un simbolismo. Y es un simbolismo que proviene de una manera más especial en el Apocalipsis. Ahorita vamos a ver eso. Y que San Ireneo por allá, creo que era en el siglo segundo, no recuerdo en realidad, no recuerdo. San Ireneo le asigna estos personajes a los evangelistas basándose precisamente de Apocalipsis 4:8 y Ezequiel 1. Y le asigna esto. Algunos estudiosos dicen que es de alguna manera un poco forzado el haber asignado este simbolismo, pero tampoco está, digámoslo, desatinado o errado, no. También se podría decir que es una manera de expresarlo, debido a estos dos textos que como les digo, son Apocalipsis 4:8 y Ezequiel 1. ¿Qué significa el toro? Poder. ¿Y por qué un toro con alas? Porque recordemos que las alas nos hablan en el simbolismo cristiano acerca de todo lo que nos trasciende. ¿Cuáles son los seres que tienen alas o seres alados? ¿Quiénes son? Los ángeles, ¿cierto? Los ángeles. ¿Y por qué se les da ese simbolismo de alas? Porque nos trascienden. Entonces lo mismo se lo ponen a estos 4 personajes, que aquí lo pueden ver en la diapositiva. Aparece un león con alas, que es San Mateo. Aparece el toro con alas, que es Lucas. Aparece un hombre con alas, que sería San Juan, perdón, que sería Mateo. Y aparece un águila con alas, pues sí, sería muy raro que hubieran sacado un águila sin alas, que es en realidad pues el simbolismo para el Evangelio de San Juan. ¿Qué traduce el águila? ¿Qué simboliza? Agilidad. ¿Qué simboliza el león de San Marcos? Nobleza. ¿Qué simboliza el toro de Lucas? Poder. ¿Y qué simboliza el hombre de Mateo? Sabiduría. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. El Evangelio de Lucas tiene un detalle interesante, y es que el Evangelio de Lucas inicia en el templo y termina, digámoslo, el ministerio de Jesús evangelizando, ¿cierto? Evangelizando
en el templo. ¿Por qué inicia en el templo? Recordemos, cuando usted se va a leer el Evangelio de Lucas, hay un prólogo. Y ese prólogo no se puede decir que es que ahí inicia el Evangelio como tal, no, es un prólogo, es una introducción, una presentación, una manera de Lucas adentrarnos en lo que se viene. Pero el texto como Evangelio como tal inicia en Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Y es precisamente esa historia de Zacarías cuando entra al templo, porque le correspondía ese día su servicio, y entrando en el templo se le aparece el ángel Gabriel y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo, ¿cierto? Zacarías se asusta porque era un hombre muy anciano y entonces le dice: ¿y eso cómo puede suceder? Pues duda de que lo pueda hacer Dios, ¿cierto? Y entonces en ese momento el ángel Gabriel le dice: por haber dudado te vas a quedar sin voz. A ver, levanten la mano aquí los que dudan, ¿cierto? O mejor dicho, levanten la mano los mudos. Entonces le quitó la voz al pobre Zacarías. Dicen que ya cuando nació, dice el texto, que nació San Juan Bautista, que le preguntan cómo quiere que se llame el niño. Dicen que se llame Juan. Entonces le dijeron a Isabel: pero es que así no se va a llamar. Entonces fueron donde Zacarías, le dijeron: Zacarías, escriba, ¿cómo se va a llamar el niño? Y entonces Zacarías tomó una tabla y escribió: se debe llamar Juan. Y en ese preciso momento le vino la voz a ese hombre. No me quiero imaginar el alientico, pero le vino la voz a Zacarías y a partir de ese momento alabó y bendijo a Dios, y hay un canto muy lindo de este hombre. Entonces, ¿dónde inicia el Evangelio de Lucas? En el templo. ¿Dónde termina? Termina en el templo, en Lucas 21. Lucas es un evangelio de 24 capítulos. Ojo con esto. Sabemos que el evangelio más largo es el de Mateo porque tiene 28 capítulos. Es el más largo en capítulos, pero en palabras, el evangelio más largo es el de Lucas. En palabras, el evangelio más largo es el de Lucas. En división por capítulos es Mateo, que tiene 28, Lucas tiene 24. Pero ¿por qué decimos que termina en el capítulo 21? Porque es la última vez que Jesús está en el templo, porque al día siguiente ya lo llevan preso y empieza pues la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Están todos conmigo? ¿Vamos bien? Los veo tomando mucha nota, eso está muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a esta parte que es tan interesante. Lucas escribe 2 libros: el Evangelio de Lucas, como lo conocemos, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y son 2 libros que los coleccionistas separaron, porque lo ideal es que estuvieran juntos al ser las 2 obras de un mismo autor. Pero los coleccionistas de las primeras comunidades, cuando empiezan a separar los escritos, deciden poner a Lucas en el grupo de los evangelios. Y a mí no me parece una mala decisión, todo lo contrario, me parece muy acertado, porque está como en esa colección de libros de evangelio, dentro de nuestra biblioteca, ¿cierto? Que la Biblia es una biblioteca. Dentro de nuestra biblioteca hay un grupo de libros que se llaman evangelios, y ahí está el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Más adelante nos vamos a encontrar con Hechos de los Apóstoles, precisamente después de del cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando usted lea Lucas y lee Hechos de los Apóstoles, usted descubre algo muy interesante, y es que es la obra más larga de todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es aún más larga que todas las obras de San Pablo, que todas sus cartas. Por aquí hay un datico interesante. Lucas tiene en sus 2 obras, uniendo las 2 obras, alrededor de 37,000 palabras. Y San Pablo, en todas sus obras, en todas sus cartas, tiene alrededor de 32,000 palabras.
32.000 palabras. Entonces miren lo interesante de este escritor, de este evangelista, y que aparte Lucas tiene algo muy interesante y diferente a los otros 4 evangelistas, y es su literatura. Es todo un literato. La manera en que este hombre escribe es una literatura muy especial. Los otros lo hacen de una manera más simple, digamos, excluyendo un poco a San Juan, porque lo de San Juan no es simple, sino que es más teológico. Lo de Lucas es un poco más de literatura, una literatura específica que utiliza y que la hace muy bien, para traernos esa experiencia de Jesús. Muy bien. ¿Qué dice la diapositiva? Se acabó el chisme, ¿cierto? Ahora sí, muchachos, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Muy bien. Porque usted se preguntará, ¿y a mí de qué me sirve que Lucas haya sido médico? ¿Cierto? Pero a lo que vinimos. Vámonos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Y alguien que me ayude, por favor, leyendo ese texto maravilloso. Hechos capítulo 1, verso 1. Y solamente el verso 1, solo el verso 1. Dale, Juan. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Lo voy a volver a leer, mi traducción es diferente. Dice, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, quedémonos en el verso 1, ¿cierto? Y es muy interesante leer este verso. Vamos a estar trabajando Lucas, el Evangelio de Lucas, pero es interesante leerlo porque es que en este texto de Hechos de los Apóstoles, Lucas ya nos está diciendo de qué trata su primera obra, es decir, la obra de Lucas, ¿cierto? Del Evangelio de Lucas. Miren que en este texto le está diciendo al excelentísimo Teófilo, en el primer libro lo dediqué, ¿cierto? Los invito a que leamos de aquí de mi presentación los que puedan. Dice, en mi primer libro, excelentísimo o excelentísima, ahí usted me va a hacer un favor, va a poner su nombre. Escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Entonces, ¿de qué trata el Evangelio de Lucas? Acerca de lo que Jesús había hecho y enseñado. ¿Y por qué es interesante leer este prólogo de Hechos de los Apóstoles? Porque es en realidad lo que Dios hace en la vida del ser humano. Dios hace y enseña. Hace y enseña. Dios nunca enseña y se queda manicruzado. Nunca. Siempre esas dos, digámoslo, partes van unidas en Dios nuestro Señor, en Jesucristo el Señor. Hace y enseña. Nada de lo que Jesús dijo no lo hizo. Nada, nada, nada. Todo lo que Jesús decía ya lo había hecho. Ya lo había hecho, ¿cierto? Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque las palabras iluminan el sentido de las obras y las obras confirman lo que se está diciendo. Miren, eso es lo interesante. Las palabras, lo que decimos, iluminan el sentido de las obras. ¿Cuál es el sentido de lo que debemos hacer, de lo que se hace? Pero al mismo tiempo, las obras, lo que debemos de hacer o lo que estamos haciendo, lo que se hace, confirman lo que se ha dicho o lo que se está diciendo. ¿Están conmigo? ¿Cierto? Entonces, eso es precisamente lo que Lucas le está explicando al excelentísimo Teófilo y que de una manera especial hoy lo está haciendo el Señor contigo y conmigo. Nos quiere decir, es que yo lo que quiero hacer
es hacer una vida nueva contigo. Y lo que quiero hacer es enseñarte a vivir esa vida nueva. Y de eso es que vamos a estar estudiando durante este mes acerca de este precioso Evangelio de Lucas. Muy bien. Vamos a continuar. Este es el objetivo del Evangelio de Lucas. Recordemos que cada evangelista tiene un objetivo central. A ver, los que estuvimos estudiando Mateo, ¿me pueden decir, por favor, cuál es el centro del Evangelio de San Mateo? ¿Cuál es el centro del Evangelio de San Mateo? El Emanuel. El Emanuel. Muy bien. ¿Y qué es lo que significa el Emanuel o Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿cierto? Dios con nosotros. Una vez un amigo me decía que Emanuel, el salvado de las aguas. Entonces, no, Emanuel es el Dios con nosotros, ¿cierto? Dios con nosotros. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el centro del Evangelio de Marcos? Y ojo con los que estudiamos Marcos, pues el año pasado, abran sus notas, Dios mío, me van a hacer quedar mal. ¿Alguien? ¿Quién es Jesús y cómo ser su discípulo? Muy bien, Solange, muy bien. Ya lo salvó por segunda vez porque el martes también lo salvó. El centro del Evangelio, el objetivo del Evangelio de Marcos es responder a dos preguntas. ¿Quién es Jesús y cómo ser su discípulo? ¿Cómo ser discípulo de Jesucristo el Señor? Y ahora venimos a lo que se entiende como el centro del Evangelio de Lucas o el objetivo de Lucas, y es el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino de Jesús? ¿Cierto? Es un evangelio especialista en el discipulado, un evangelio enfocado en el discipulado. Así que si usted quiere ser discípulo de Jesús, este evangelio le va a caer muy bien, o nos va a caer muy bien, porque tiene como centro el camino de Jesús. Cuando hablamos del camino de Jesús, hablamos de muchas cosas, pero hay una que es importantísima y que estoy seguro ustedes se lo han preguntado en diferentes ocasiones, en situaciones específicas de la vida. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Usted le ha pasado eso? Que hay situaciones en su vida donde usted necesita saber cuál es la voluntad de Dios y que uno le reza y como que siente que no le escucha y uno termina haciendo lo que uno quiere. El camino de Jesús hace parte de hacer la voluntad del Padre. Miren, eso es lo interesante. El camino de Jesús hace parte de hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Y entonces cuando uno toma el camino de Jesús, uno está plenamente seguro, no debe haber miedos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy caminando un camino que ya recorrió el totalmente santo, el totalmente diferente, el que es bueno, el que es fiel. Estamos recorriendo un camino, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cuál es ese camino. Y eso es lo que nos va a estar enseñando Lucas en estos sábados, ¿cierto? Muy bien. Aquí hemos desglosado un poco lo que es ese Evangelio de Lucas. ¿Cómo está compuesto el Evangelio de Lucas? Entonces, como verán en esta presentación, dice, hay un prólogo literario, que era lo que hablábamos en el inicio, que está en Lucas 1 y va del verso 1 al 4, antes de que Lucas nos narre todo lo relacionado a Zacarías, ¿correcto? Lucas capítulo 1, verso 1 y 4. Luego vienen los relatos sobre la infancia de Jesús, y que son relatos preciosísimos, porque no están en ningún otro evangelio. Son exclusivos y que vienen de una ardua investigación de Lucas.
ardua investigación de Lucas. El estudio que hace Lucas es un estudio muy interesante. Y cuando terminemos de esta presentación lo vamos a explicar un poco. Luego viene la preparación del ministerio de Jesús. Marcos la tiene, Mateo la tiene, ¿cierto? Hay una preparación en los sinópticos, esa preparación siempre está, de la cual hace parte el bautismo, de la cual hace parte la ida al desierto, las tentaciones, ¿cierto? Entonces hay toda una preparación. Y yo quise resaltar estas últimas tres, que son 1, 2 y 3, ministerio de Jesús en Galilea. Ojo con esta, la 2, camino de Jesús a Jerusalén. Y aquí me voy a detener un poquito. El objetivo de Lucas es el camino de Jesús. Y miren todos los capítulos que se gasta Lucas explicando cuál es el camino de Jesús. Va del capítulo 9 hasta el capítulo 19. Es decir, Lucas se gasta 10 capítulos de los 24 que son. 10 capítulos se gasta Lucas, muchachos, explicando lo que es el camino de Jesús a Jerusalén. Cuando usted va y lee Marcos, se encuentra que Marcos gastó solo 2 capítulos explicando esto. Y usted va a Lucas y te encontrás con 10 capítulos. 10 capítulos. Y el tercer punto es el ministerio de Jesús en Jerusalén. Como verán, nos presenta a Jerusalén en 2 oportunidades, aunque en realidad es una sola, porque Lucas nos narra que Jesús sube a Jerusalén una sola vez. No porque Lucas difiera de los otros evangelistas que nos muestran a un Jesús subiendo a Jerusalén en diferentes oportunidades, sino que en la teología que está manejando Lucas nos quiere enseñar, nos quiere mostrar a Jesús como una única subida a Jerusalén, la subida del Mesías, viendo teológicamente lo que Jerusalén significa para el pueblo de Israel, lo que debe significar para nosotros los cristianos. Entonces lo presenta como una única subida más dentro de su teología y pedagogía para explicar lo que es el camino de Jesús y lo que fue el ministerio de Jesús en esta preciosa ciudad de Jerusalén. Muy bien. Entonces, esta es más o menos como la estructura del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que estaremos profundizando estos 4 sábados. Muy bien. Aquí había hecho esta notica que Mateo y Lucas solo nos cuentan una subida de Jesús a Jerusalén, que es precisamente lo que les acabo de explicar. Y Mateo también lo incluye dentro de su teología. Ahora, volviendo a esta estructura, ¿cómo escribe Lucas su evangelio? Lucas ya le está diciendo a Teófilo, ¿cierto?, que el primer libro lo dedicó a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, ¿cierto? A todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Pero si nos vamos al evangelio de Lucas, a ese prólogo, miren cómo empieza el evangelio de Lucas. Los invito para que nos vamos, y esto lo vamos a estar trabajando el próximo sábado, a que nos vamos a ese prólogo ya de Lucas como tal. Los invito a que abran el evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 4. Verso 1 al 4. Y alguien que nos ayude leyendo, por favor. Puesto que muchos han intentado ordenar las cosas que se han verificado nosotros, tal como nos las han transmitido todos los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Amén. Gracias, mi fame. Miren qué prólogo tan interesante. Miren qué prólogo tan interesante. Le está diciendo, puesto que muchos han intentado narrar
ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, es decir, me uno a ese combo, yo también, después de haber investigado, miren esto, diligentemente, todo desde los orígenes. No es una investigación por Google, no es una investigación por Wikipedia, no, es una investigación diligentemente, todo desde los orígenes. Escribírtelo por su orden, ilustre Famela, ilustre Juan, ilustre María Eugenia, ilustre Amor, etcétera, 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 para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Miren qué prólogo tan interesante. ¿Y por qué les digo esto? Porque es interesante leerlo. Vean. Dentro del estudio que hace Lucas, es claro que Lucas tiene en su mesa de estudio todo el Evangelio de San Marcos. Es claro que Lucas en su mesa de estudio tiene todo el Evangelio de Mateo. Y también tiene algo que se conoce como la fuente común o de otra manera la fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Es donde se recopilaron muchos de los dichos y enseñanzas de Jesús antes que se escribiera alguno de los evangelios. Entonces era una fuente que se transmitía, digámoslo, entre las primeras comunidades cristianas y entre el pueblo de Dios. Pero no había alguien, y es por eso que los evangelistas toman la decisión, guiados por el Espíritu Santo, de poner por escrito y de una manera diligente hacer una investigación para narrar verdaderamente los hechos, enseñanzas, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no lo dejan simplemente en lo que se decía en la fuente Q, que de una u otra manera les ayudó porque estaban los dichos, algunas de las enseñanzas, pero hacía falta todo ese contenido de, hey, ¿quién fue Jesús? ¿Dónde nació? ¿Por qué nació allá? ¿A quiénes llamó? ¿Quiénes caminaron con él? ¿Cómo caminaron? ¿Para dónde iba Jesús? ¿Qué hizo? Como el contenido como tal. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas se aprovecha de que Marcos, que es una fuente muy fuerte, porque ¿quién es que fue el maestro de San Marcos? ¿Quién fue que le enseñó a Marcos? O en otras palabras, Marcos fue discípulo ¿de quién? De Jesús. De De una Pedro. manera como todos nosotros de Jesús. Pero ¿quién fue su maestro? Mejor dicho, Pedro. muy bien. ¿Quién fue la escuela bíblica para Marcos? Pedro, ¿cierto? Fue Pedro. Entonces miren que no era cualquier discípulo el que fue maestro de Marcos. Por ende, Marcos era un evangelio que tenía una fuerza muy interesante dentro de las comunidades cristianas, porque era un evangelio que venía de primera mano, de Pedro, nada más y nada menos, ¿cierto? Entonces, Lucas, de una manera muy astuta, utiliza los otros dos evangelios sinópticos para ponerlos también en sus escritos, pero él los pone en un orden diferente al que lo tiene Marcos y Mateo, porque Lucas, después de su investigación diligente, lo ve, ojo, y dentro de su teología, que es cuál es el camino de Jesús, recorrer el camino de Jesús, los empieza a acomodar. ¿Me hago entender? Cuando digo acomodar no es a cambiar, no, es a ponerlos en el lugar que él considera deben de ir para llevar ese mensaje que el Espíritu le está guiando acerca del camino de Jesús. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Lucas y que posteriormente lo termina continuando en su segundo libro, segunda obra,
Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Y con esto vamos terminando por hoy. Estos son unas preguntitas. Esto se lo aprendí yo a Oscar, precisamente a Oscar Henao. Unas preguntitas que uno se debe hacer cuando va a leer un texto. Y de una manera muy especial cuando se va a leer un evangelio. Las preguntas son, ¿quién escribe? Y se las hago a ustedes. ¿Quién escribió este evangelio que estamos profundizando? ¿Quién lo escribió? Lucas. Lucas. Exacto, Lucas, muy bien, ¿cierto? Lucas. ¿A quién le está escribiendo? Teófilo. A A mí. Teófilo. Muy bien, y de una manera especial, hoy en nuestro contexto, a nosotros, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué le está escribiendo? ¿Qué le está escribiendo? Le está escribiendo toda una investigación, como lo dice él, ¿cierto? Que narra ordenadamente, y como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles en su prólogo, acerca de todo lo que Jesús hizo y qué más, y enseñó, ¿cierto? Entonces, eso es lo que él escribe. ¿Para qué le escribe? ¿Para qué le escribe? Lo dice en el prólogo. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Para nosotros fácilmente podría ser, uno, esto que le está diciendo a Teófilo, y dos, para que conozcamos el camino de Jesús. Y por último, cómo lo escribe. ¿Y en qué base cómo? Va en la literatura, en la manera en que él ordena textos o momentos que ya estaban escritos en Marcos y en Mateo, ¿cierto? ¿Cómo lo escribe? Todo eso es lo que estaremos profundizando. Muchachos, yo espero que ustedes con esta pequeña introducción hayan quedado antojaditos de que continuemos con este taller la próxima semana. Por lo menos los que tienen cámara, yo los veo muy juiciosos escribiendo, ¿cierto? Escribiendo. Y eso me alegra mucho, porque es una manera de uno de verdad memorizar un poquito más. Cuando se escribe se memoriza más. Me parece interesante que rayemos la Biblia. Cómprese usted colores. Las mujeres en eso son expertas. Dicen que los colores se hicieron por los gustos. Yo digo que no, se hicieron por las mujeres, que todo lo rayan de colorcitos, ¿cierto? Entonces, muchachos, lo mismo, tratemos como lo hicimos con Marcos. Yo espero que ese evangelio de Marcos esté rayado, porque lo profundizamos año y medio. Entonces, en Lucas, lo mismo. Chicos, era una pequeña introducción acerca de lo que es este evangelio maravilloso de Lucas, y que estoy seguro el Señor nos estará acompañando cada sábado para que lo profundicemos, lo disfrutemos cada vez más. Los invito para que cerremos orando. ¿Les parece? Démosle gracias al Señor. Qué bueno que existió Lucas, pero también qué bueno que existió Teófilo, ¿cierto? Porque hizo que Lucas se ocupara, hizo que Lucas investigara. Y qué bueno, hoy le doy gloria a Dios por sus vidas, porque aunque yo no soy Lucas, sí me han puesto a investigar y a estudiar para poder traer un espacio que disfrutemos. Por su culpa, por su gran culpa, me han puesto a estudiar a Lucas y ha sido un regalo gigante, gigante. Estudiar la palabra, estudiar los diplomados, profundizar en el Señor es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Entonces, que el Señor los bendiga, que el Señor nos dé esa solidez de perseverar, participar, de no solamente quedarnos con este espacio, sino cada vez estar más deseosos de leer su palabra, de saber qué me quiere decir Jesús a través de este evangelio, de saber qué camino es que Jesús me quiere mostrar en mi vida, para dónde es que debo guiarme, qué camino coger.
Que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos haga camino, el que nos haga partícipes de esta verdadera vida que nos ha dado. Y una vida en medio de tanta abundancia de su amor. Por eso, Papá del cielo, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias. Te glorificamos, buen Dios. Gracias, Papá del cielo, por Lucas, a quien le pedimos en esta noche y nos unimos a la oración de los santos, para que tengamos ese deseo de profundizar, de conocer de Jesús, de diligentemente estar deseosos de su palabra. Bendito, alabado y adorado sea Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias por Para tanto. siempre bendito Y y te alabado. pedimos, Padre del cielo, que nos dé la oportunidad de este año ser verdaderos discípulos. Danos esa gracia, Señor, de cambiar Amén. nuestras limitaciones, de cambiar nuestra Amén. manera de ser y de amarte, Señor Jesús. Y todo esto te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los Por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchachos, yo veo que se nos conectaron 24 personas hoy. 24, ¿cierto? Y eso que vi que ya hubo parejitas que llegaron a la casa y ya tienen un solo celular, ¿cierto? Y no deberíamos más celulares. Pero la intención es que cada uno de nosotros invite a alguien más el sábado. Qué lindo que usted invite a alguien que de pronto tenga ese deseo por profundizar las Sagradas Escrituras. Uno en la evangelización se da cuenta que la gente está deseosa de que le expliquen las Sagradas Escrituras. Uno se encuentra constantemente con personas deseosas de formación en las Sagradas Escrituras. Y para eso es que el Señor propicia estos espacios, para que nosotros no solamente lo aprovechemos, sino que también lo compartamos. Así que para el próximo sábado, mucho ánimo.